Qué bueno, y pues ya estamos listos. ¿Cómo están? Ya estamos 102. Qué gusto saludarlos. De verdad que, pues 102, 101, ya alguien se desconectó, ya se volvió a conectar, pero me gusta contar porque como que ciento y tantos no cabemos en cualquier aula, pero aquí nos podemos ver todos juntos, escuchar a gusto y aprender también. De verdad que es un gustazo y más con el ponente de estrella que tenemos, doctor Bosco, Juan Bosco Ruiz. Gracias, ya lo conocen todos ustedes. Excelente la participación anterior y yo creo que esta estará mucho mejor. Muchísimas gracias por enseñarnos el camino hacia ese encuentro personal y prepararnos para lo que viene, para poder salir adelante en esta etapa de crisis que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos. Gracias, secretario, por la oportunidad otra vez. Vamos a empezar. La otra vez pedimos unos minutos, unos segundos para pensar en la gente que tiene alguna necesidad. Les pido con el mismo cariño y el mismo fervor que nos tomemos de la mano virtualmente y dediquemos nuestros pensamientos solamente unos segundos para que la gente que tenga algún problema del tipo que sea pueda salir adelante. Muchas gracias. Bueno, una vez hecho esto, vamos a empezar con la plática. El tema de hoy es muy, muy bonito. Tiene unas partes interesantes, realmente es interesante. Yo lo considero como la continuación del día. Entonces, habíamos dicho que el lunes pasado era el anochecer. Ahorita vamos a estar en la noche franca. Y la noche franca a veces nos ofrece cosas raras, nos ofrece pensamientos raros. En la noche, cuando nos dejamos guiar por nuestros sueños, podemos fantasear, podemos elucubrar muchas cosas, tenemos buenas ideas. Lo importante es que esto nos va a preparar para el amanecer. Entre mejor hagamos una digestión de esto que vamos a compartir, mejor va a ser el amanecer, mejor será la forma en que enfrentemos lo que viene. Para iniciar la segunda parte, les pregunto esto: ¿hicieron la tarea? No es examen, nada más es una pregunta. ¿Se acuerdan que quedamos reflexionar sobre lo que era la modernidad y lo que era la posmodernidad? Algunas de las características importantes. Este simbolito me da mucha risa porque es muy elocuente de lo que viene. Entonces ya aquí me contestan que sí hicieron la tarea, lo cual me da muchísimo gusto. Tengo abrumadores mensajes de que sí, como 200 más de los que están conectados. Eso es muy bueno. Entonces, vamos a platicar hoy del ser, sentido e identidad. Son tres palabras muy importantes que nos van a llevar a lo siguiente. Los objetivos particulares será dialogar sobre algunas definiciones del ser, comentar algunas definiciones de identidad. Les voy a platicar lo que es la teoría de la reproducción de reproducciones en el contexto del cambio. Vamos a ver qué papel juega la libertad y las posibilidades del cambio y platicar sobre lo que nos puede esperar. El ser, según la RAE, es todas estas cosas. A mí me gusta mucho la definición de la RAE de palabras complejas porque nos dice muchas cosas y también no nos dice gran cosa. Les preguntaría, con esas definiciones, ¿ustedes pueden armar alguna hipótesis de trabajo, alguna tesis filosófica? Es un poco complicado, ¿no? Porque nos dice que ser puede ser conjugar todos los verbos en voz pasiva, puede ser haber o existir, puede estar en un lugar o en una situación, o por ejemplo, en un suceder, acontecer, tener lugar. ¿Dónde fue la boda? O el partido fue a las 6. Es muy interesante cómo nos trae la RAE, pero es un punto de partida, es lo que rige el español. Vamos a ir un poquito más adelante de lo que nos dice la RAE. Las definiciones, así como para empezar, gruesas, es que el ser es lo que llamamos la esencia o la naturaleza de algo. También el ser es la materia, la realidad objetiva, a diferencia de la conciencia, del pesar y de las sensaciones. Y aquí empieza a ponerse interesante y denso. Este señor es una interpretación de lo que es Parménides. Yo no sé si Parménides fue así, porque esta es una escultura y Parménides nació más o menos 500 años antes de Cristo, antes de nuestra era. ¿Y qué dice Parménides? Y por eso tomo esa idea. Parménides nos dice que el ser es algo que no se puede mover, es algo que está ajeno
a las experiencias sensibles. Por experiencias sensibles entendemos todo lo que experimentamos a través de nuestros sentidos. El oído, el olfato, la vista, el gusto, de todas las sensaciones, todo lo que percibimos nosotros, dice Parménides que no afectan el ser. Pero bueno, es un punto de partida. Algo que dice que es muy importante es que el ser es lo único que no necesita otras cosas. El ser es inmutable, es incambiable, el ser es porque es. Otra definición de uno de sus seguidores, Platón. Platón nació unos 100 años después de él, pero es uno de los que retoma sus estudios, y Platón fue maestro de Aristóteles. Platón, en uno de sus libros más emblemáticos, en la República, tiene una alegoría de la cueva. Algunos le llaman el mito de la cueva. A mí me gusta más la alegoría de la caverna. En la alegoría de la caverna, Platón nos dice que lo que percibimos como realidad y podemos entender lo que creemos que es el ser, en realidad no es más que el reflejo de la luz sobre algunos objetos que no identificamos, es decir, las sombras. Y para que tengamos una dimensión de esto, ustedes en alguna noche oscura donde no hay nada de luz, si perciben ruidos o cosas extrañas a lo que están acostumbrados, es muy probable, como me pasa a mí, que lo interprete de diferentes maneras, ¿no? Si están esta noche, por ejemplo, que escuchen algún ruido, bueno, van a dar vuelo a su imaginación. Algunas cosas podrán ser ciertas, algunas cosas no podrán ser ciertas, pero eso nos habla de que justamente estar en la caverna, aquí en el concepto de la definición del ser, lo que podamos decir no es necesariamente cierto, solamente son interpretaciones, pero a medida que vamos avanzando sobre lo que son estas percepciones, a medida que abrimos nuestros ojos al nuevo conocimiento, vamos a tener una aproximación más cercana a lo que es el ser, y eso es lo que dice Platón. Aristóteles, alumno de Platón, es considerado el filósofo máximo, y como referente es el que instituye la filosofía dentro del pensamiento cristiano, es el que la sintetiza. Se dice que San Pablo es el que le da el orden, finalmente, después de lo que vivieron, pero el que inicia el concepto filosófico es Aristóteles. Y Aristóteles dice, sí es cierto lo que dice Parménides, es cierto que el ser grande, el ser más importante de todos, digamos Dios, es algo inmutable, es algo que existe y no necesita de los demás. Y también nuestro ser, como una imagen de eso, sí va cambiando de acuerdo a las experiencias que tenemos. Contradice a Parménides, retoma a Platón y dice, sí es cierto, es posible que seamos parte del absoluto, pero también nosotros vamos a contribuir con nuestra propia definición de ser en la medida que nos dejamos avanzar en el conocimiento, como decía Platón, y en la medida que incorporamos toda esa experiencia sensible a través de todos los sentidos, nos vamos convirtiendo en algo distinto, en algo mejor, en algo más cerca de la realidad. Este hombre con unas cejas modernas, cejas tipo azotador de película mexicana del año pasado, bueno, es nada más ni nada menos que Baruch Spinoza, el gran filósofo holandés de origen judío sefardí, que siendo un hombre muy religioso, se mueve de la filosofía judía hacia el protestantismo y retoma una idea que es una idea muy fuerte, pero que tiene un punto que me gusta mucho hablar sobre él. Él dice que lo único que no necesita nada para ser es el ser. El ser es Dios, el ser es todo, es lo que no ocupa otra cosa para ser definido. Como no ocupa otra cosa para ser definido, entonces dice Baruch Spinoza, Dios está en todas partes. Dios está en la tierra, en el árbol, en el universo, en todas partes. Muchos filósofos de la época, incluso en la misma iglesia, lo consideró, lo condenaron por hereje, porque él plantea, aunque no fue su intención, el panteísmo. No fue su intención decir que la tierra es Dios, como si adoráramos a la tierra. Lo que él quiere decir es que también la tierra forma parte de Dios. Y en ese concepto del Baruch Spinoza, nosotros como seres humanos, derivados de ese gran árbol que es Dios, bueno, pues también somos extensiones, y nosotros vamos creciendo a imagen de eso, de nuestra raíz primitiva. Otro filósofo también muy bien encarado, Hegel,
considerado el último filósofo de la modernidad alemana. Hegel nació a finales del siglo XVIII, muere en principios del siglo XIX. Hegel nos dice cosas muy interesantes acerca del ser y va retomando todo lo que han dicho los anteriores. Hegel dice, sí es cierto que tenemos nosotros una posibilidad de existir objetiva. Sí es cierto que las expresiones o el contacto con las experiencias, es decir, lo subjetivo, la forma en que lo tomamos, lo que nos pasa, nos va a convertir en otra cosa. Es decir, Hegel pone la tesis, la antítesis y el producto. Eso es muy importante desde el punto de vista filosófico, porque Hegel sintetiza el pensamiento previo, incluso el pensamiento de Descartes, el pensamiento de los grandes filósofos para decir, ¿es posible esto? No podemos dejar nosotros de lado lo sensible y esto nos va a convertir en un producto. ¿Por qué es tan importante Hegel? Por dos cosas. Una, porque desde el punto de vista de la filosofía cristiana, de cualquiera de sus manifestaciones, se sigue considerando a Hegel. Y también desde el marxismo, Carlos Marx retomó a Hegel y entonces dijo, sí es cierto, lo que dice Hegel es cierto, lo que no es cierto es que exista un Dios. Lo que existe es que hay una tesis, hay una antítesis y hay un producto. ¿Cuál es la tesis de Marx? Que hay una explotación de los capitalistas. ¿Cuál es la antítesis? Hagamos una pelea, la lucha de clases. ¿Y cuál es el producto? La dictadura del trabajador. ¿Cuál es lo terrible de Marx? Que Marx dice, sí, vamos a quitar a Dios, pero ¿saben qué? Coloca a los hombres como dioses y coloca, en esta filosofía, coloca a Lenin como Dios, coloca a Joseph Stalin como Dios, coloca a Fidel Castro como Dios, a Mao Zedong como Dios, a Chávez como Dios, a Maduro como Dios, y hay un loco ahora que quiere ser Dios también. Entonces, eso es lo terrible de la filosofía cuando se desvirtúa. Retomando a Hegel, sí es cierto que lo subjetivo también afecta al objetivo, igual que el objetivo. Este hombre que se parece a mí dentro de unos 2 o 3 días después de la pandemia, con sus lentecillos y demás, es nada menos ni nada más que Edmund Husserl. Edmund Husserl es uno de los padres de la filosofía, digamos que del siglo XX, que nos habla de la fenomenología. La fenomenología habla del fenómeno que son cómo se nos manifiestan las cosas. No tiene que ver con espantos, con cosas así, es cómo nosotros percibimos la realidad. Aquello que nos había dicho Platón en la alegoría de la caverna, Husserl dice, en realidad es cierto lo que dice Platón, pero ¿cómo podemos nosotros entender cómo se nos manifiestan las cosas? Porque no necesariamente vivimos en las sombras. Nosotros entendemos que hay cosas. Entonces él propone un método que es la fenomenología, en donde dice, quitémonos de todo lo que nos puede observar, en impedir la observación del fenómeno. En un término que usa la epogea y un sistema, y él dice, ok, el fenómeno es lo que está atrás de todas estas cosas. Eso es lo realmente más cercano al ser. Eso es lo que nos define el ser. Posteriormente, uno de sus alumnos, Martin Heidegger, dice, si es cierto lo que dice mi maestro, si es cierto lo que dice Platón, si es cierto lo que dicen todos los filósofos, yo les planteo otra posibilidad, que el ser realmente no es un producto acabado. El ser es en el momento del verbo acción. El ser se convierte en ser cuando pretende avanzar en conquistarse lo que es él. Dice, como otros filósofos, el hombre es el único ser que se pregunta ¿qué soy? Dice, es probable que las plantas no lo hagan, seguramente los animales no lo harán. El hombre, y lo que nos diferencia de los animales es que nosotros nos ponemos esa pregunta, ¿quién soy? Y se suman las otras preguntas, ¿de dónde vengo y a dónde voy? En ese quién soy, desde que nos preguntamos quién soy, desde que nos atrevemos a preguntar quién soy, en ese momento damos un paso hacia la posibilidad. Para Heidegger, el ser no es algo acabado, no es algo terminado. Para Heidegger, el ser es una posibilidad. Y como contraparte a la posibilidad está la muerte. Y la muerte, según Heidegger, dice, es la posibilidad de las imposibilidades de la posibilidad. ¿Esto qué es? La muerte es el fin de todo. Eso es lo que dice Heidegger. Personalmente yo no comparto esto. Mi pensamiento es que nosotros somos una continuidad con un espíritu mucho mayor, con alguien mucho más grande que nos abarca, y que en el momento que partamos, bueno, nuestro espíritu se va a fundir con aquel que nos creó. Pero ese es mi pensamiento personal y respeto los de los demás. Heidegger lo dice,
¿Por qué retomamos a Heidegger y por qué es tan importante? Porque el movimiento existencialista de Jean-Paul Sartre y toda la filosofía de los 70s que nos sigue inundando, bueno, se basa en el pensamiento de Heidegger, en el existencialismo, en la posibilidad de que el ser es algo que se puede ir construyendo, y con esa idea sí me gusta quedar. ¿Qué tienen de común Martin Heidegger? ¿Qué tienen de común Husserl? ¿Qué tienen de común todos los grandes pensadores? Que ya lo dijo el secretario hace un rato, estos pensadores surgen en momentos de dificultad. Martin Heidegger crece cuando se pierde la Primera Guerra Mundial en Alemania y crece en lo que se llama la República de Weimar. Crece en la posibilidad que tuvieron los alemanes de vivir en el oprobio, de vivir en la peor de las situaciones. Pero ese periodo de tanta desolación fue un periodo muy propicio para las ideas. Es un periodo tan fecundo que Martin Heidegger empieza a inventar una serie de palabras, entre ellas una que me gusta mucho, que es el Dasein, que es el ser ahí, el ser en el momento en que se decide hacer otra cosa. Entonces, esos periodos de crisis como en el que nos enfrentamos nos permite romper los paradigmas. Y retomando a Thomas Kuhn, aquel filósofo alemán también, autor de las revoluciones científicas, cuando nos enfrentamos con que lo que utilizábamos para respondernos ya no funciona, es necesario un cambio de paradigma. Ahorita las reuniones de muchas personas en un solo local ya no son posibles. Esto que estamos haciendo realmente es un cambio de paradigma, junto con la tecnología de la que podemos disponer. Partiendo a otro punto, hablemos ahora del sentido. El sentido eso es más fácil, eso no tiene tanta bronca. Realmente se reduce a estas 4 o 5 palabras. El sentido es la razón de ser o la finalidad, así de sencillo. ¿Cuándo se complica? Cuando nos encontramos en las disyuntivas de qué queremos ser. Cuando ya decidí que quiero encontrar mi forma íntima, mi esencia, y ahora, ¿qué sentido le voy a dar a esa vida? ¿Qué sentido le voy a dar a ese descubrimiento? Es ahí cuando empiezan a encontrarse cosas complicadas. Según la RAE, y nos tenemos que basar en la definición, y esta sí me gusta porque es muy concreta, dice: conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Es la conciencia de que uno pertenece a eso. Y pongan mucha atención a esto porque se tiene que ver mucho con nuestro trabajo, con la identidad laboral. Si ustedes han revisado los últimos mensajes sobre cultura organizacional, bueno, las características y las formas de ser, nuestros valores, lo que nos dan nuestra cultura organizacional, pues es lo que nos da la identidad laboral. Justamente eso es lo que nos define colectivamente. Si como persona tenemos una característica como parte de un grupo, de un cuerpo laboral, también tenemos definiciones de lo que somos, que son nuestras características individuales. De ahí que la identidad, es decir, los rasgos propios, son una construcción social de narrativa personal, es decir, la vamos armando, nosotros vamos poniendo los elementos para esta historia que nos vamos construyendo. Y me gusta mucho pensar que es construcción, porque construcción significa que no es destino. Tenemos probablemente un destino, pero nosotros estamos labrándonos un presente, y de la forma en que nos labremos el presente nos enfrentaremos a ese destino. De esta forma, la identidad puede ser entonces abordada por 3 dimensiones. Una es la personal, el yo. 2 es mi identidad en tanto un grupo colectivo. Y la tercera es mi identidad laboral, es decir, en un plano social estructural. Y ya platicamos. Esta identidad se puede definir, de acuerdo a una teoría que les voy a platicar, en un hábitus. Hábitus son las formas de ser y valorar, transmisibles y modificables. Una pregunta: la ropa que escogieron el día de hoy, la comida que tomaron, la bebida que tuvieron el placer de degustar, esos gustos seguramente pensamos que son una cuestión biológica, es una cuestión con la que nacemos. Lo que dicen las ciencias sociales, y yo estoy de acuerdo con esto, pues que son cosas adquiridas, que las incorporamos para que se conviertan en una cosa inconsciente.
¿Por qué es importante? Porque si a nosotros nos gusta, por ejemplo, cierto tipo de bebida, bueno, eso fue porque adquirimos ese hábito y lo incorporamos de manera subconsciente que ahora nos sale cuando pedimos algo. Lo podemos cambiar. Hay formas de cambiarlo tan rápidamente como se adquirió. Este hábito se va adquiriendo en la primera socialización, que es la familia, y lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. En mi tesis doctoral, yo tomo la teoría de Pierre Bourdieu, que ahorita vamos a platicar, y la conjunto con otra para crear una nueva teoría donde dice que sí es cierto que podemos ir cambiando estos elementos, y ahorita les voy a decir cómo. ¿Qué pasa Pierre Bourdieu? C'est moi, dice Pierre Bourdieu sorprendido. Bienvenido Pierre Bourdieu. Es un sociólogo francés de la École de París, de la École Normale de París, que es una de las escuelas más importantes de París. Pierre Bourdieu sintetiza el pensamiento de todos los que acabamos de ver, lo sintetiza en su trabajo La reproducción de las reproducciones estructurantes. Es un hombre muy, muy complicado para decir, nosotros somos lo que nuestros papás nos enseñaron y lo que la escuela nos enseñó, y nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos lo que nosotros somos. Ahora, el problema que está pasando ahorita es que estamos dejando esa responsabilidad no a la escuela, sino a quién sabe quién. Ese es el problema. Entonces yo retomo esta cuestión. En mi tesis doctoral yo lo que hice fue ver la visita médica. La visita médica, casi todos sabemos que es un acto burocrático de atención al paciente. Lo que nosotros descubrimos y demostramos es que es un ritual de sanación. A querer o no querer es un ritual de sanación que cumple con los requisitos de un ritual. Tiene una forma de ser, se ocupan ciertos elementos, no puede ir cualquiera, utiliza un lenguaje especial, hay toda una jerarquía de personas que avanzan en esa procesión, en esa puesta en escena, y se prescriben cosas. Eso es lo que es, ese es un ritual, eso es la visita médica. También demostramos que ya estaba, que era un acto educativo, y lo otro es que se reproduce lo que vivimos en casa. Cuando nosotros hacemos la visita médica, esa jerarquía que respetamos es la misma jerarquía que hay en la calle y la misma jerarquía que hay en nuestro hogar, en el macrocosmos y en el microcosmos. Lo interesante es que para ir avanzando en esa jerarquía es necesario conocer más, es adquirir diferentes formas de capital, no el capital económico, como lo ha mencionado Marx, sino capital de diferentes formas, a través de la escuela, a través de vivencia, a través de relaciones con otros amigos. Eso nos va aumentando el capital. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, a medida que avanzamos nuestro capital, que Bourdieu le llamará el capital simbólico, a medida que lo vamos aumentando nuestro capital, tenemos mayores posibilidades de cambiar nuestro ambiente y nuestro entorno. Por eso es que es fundamental, por eso es importantísimo tener este tipo de seminarios, este tipo de conocimientos, porque van a aumentar nuestro capital simbólico para tener elementos nosotros para cambiar. No solamente los elementos cognitivos, sino los elementos como capital simbólico. Inconscientemente eso nos va a poner en una posición de ventaja. Es fácil recordar historias donde tenemos violencia con los papás, con la familia, porque cuando el hijo va creciendo, pues va adquiriendo otro tipo de capital. Cuando el hijo es chico, pues el papá se lo puede dominar simplemente con la mirada o con levantarle la voz. Cuando el muchacho es adolescente y que ya es fuerte, ya no es la misma relación, ya son diferentes cosas. Nos pasa con los compañeros de trabajo. Cuando conocemos a los internos o a los pasantes o a las estudiantes de enfermería o las pasantes de enfermería, pues es fácil que las jefas las controlen porque tienen mayor capital simbólico. Incluso el puesto es un capital simbólico. Cuando estas personas van creciendo, entonces los que tienen el capital simbólico empiezan a tener problemas para manejarlos. En la tecnología pasa lo mismo. Los profesores o la gente que no dominan la tecnología se encuentran en desventaja con los jóvenes que sí tienen la tecnología. Entonces, aunque el profesor nominalmente tuviera la autoridad, porque el estudiante tiene el capital simbólico aumentado, cambia la relación. Y eso provoca mucha tensión y provoca mucha frustración y muchos problemas. ¿Qué se necesita hacer? ¿Dejar que los jóvenes dejen la tecnología? No, hay que aumentar el capital simbólico de los profesores. ¿Cómo? Poniéndoles la forma en que pueden adquirir esa tecnología para que la incorporen en sus formas de trabajar. La identidad entonces nos da para reflexionar. Es una construcción social que se puede modificar.
Ahora, ¿de por qué se va a modificar? ¿Por el azar o porque queremos? Puede pasar de las dos cosas. Vamos a tratar de que no sea un evento azaroso, vamos a tratar de dirigirlo. Y si es así, ¿cómo lo podemos hacer? ¿De qué depende que lo hagamos? Entonces, para esto vamos a hablar de Michel Foucault, lo invitamos a él, y decir desde ya que esto es el libre albedrío. El libre albedrío no es algo nuevo, el libre albedrío viene está objetivado en el libro de los libros, desde hace 2000 años, que a su vez está tomado de un libro de hace 5000 años, que está en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. Entonces, el libre albedrío ha estado surcando por nosotros, dentro de nosotros, desde hace miles de años. Michel Foucault lo que hace es algo muy interesante. Michel Foucault dice dos cosas. Una, el poder no es una cosa que se tenga en la mano. El poder es una decisión. Y porque es una decisión, todos lo podemos tener. Todos lo podemos tener. ¿Será cierto? Les pongo este ejemplo. Cuando ustedes van a su casa, ustedes tienen la decisión de sentarse en un sillón o en otro sillón. Tienen un compromiso con el seminario. Ok. El compromiso ustedes dijeron que sí. Prender o no prender depende de ustedes. Sentarse o no sentarse depende de ustedes. Poner atención o no poner atención depende de ustedes. Depende de la libertad que están ejerciendo, de su libre albedrío. Y en ese sentido somos bendecidos porque estamos en un estado donde todavía gozamos de mucha libertad. La libertad que no tenían los esclavos. Es la libertad que no tienen la gente que ahorita en Europa Occidental, en Europa Oriental o en Asia está siendo esclavizada de todas las formas que hay. Nosotros gozamos de esa libertad. Nosotros podemos decir qué lado de la cama queremos, cómo nos gusta el café tomarlo. Hay gente que no tiene esa libertad, hay gente que no tiene esa posibilidad. Nosotros la tenemos y eso nos permite el cambio para bien. Vamos a aterrizar lo que hemos platicado. Tenemos que aterrizarlo. Ahora, para aterrizarlo tenemos que ser muy duchos, porque no es lo mismo aterrizarlo en una pista completamente libre o en esta que está en una isla, San Martín creo que se llama, donde hay muchos paseantes abajo de un avión. Hay que ser muy duchos en eso. Para aterrizarlo tenemos que plantear lo siguiente. Seguimos en cuidado máximo. Nuestro semáforo está en rojo y está muy bien que estemos en rojo. Sería irresponsable del gobierno decir salgan y hagan las cosas como quieran. No, las cosas están muy difíciles. Ya hablamos de las etapas del encierro. En plena cuarentena lo platicamos el otro día. ¿Qué es lo que quisiera yo traer a esto? 3 cosas. Los cambios de índole afectiva, los desafíos económicos y el miedo. Ya lo dijo el secretario, la cuestión económica va a estar muy difícil, muy difícil. Lo que se deriva de ello va a estar peor, porque si no tenemos dinero, si no tenemos para comprar, si no tenemos para comer, si no tenemos para vivir lo que estábamos acostumbrados a vivir, pues eso va a crear tensión en las familias, va a haber una alteración en las relaciones con las que vivimos, y eso es terrible. Obviamente, junto con esto, es el miedo real a que te mueras. Ya platicamos el otro día de las diferentes perspectivas. Quisiera aterrizar sobre estas, sobre la gente que tiene capacidades diferentes. Y lo saco a colación porque la semana pasada cuando vimos el foro de educación, vimos este problema con la gente que tiene capacidades diferentes. No es lo mismo que yo los pueda ver con la pantalla, aunque use lentes, a no verlos. No es lo mismo escucharlos, aunque traiga audífonos y a veces no lo escucho bien, a no escucharlos. No es lo mismo poder sentir mi computadora a no sentirla. No es lo mismo estar sentado con el privilegio de tener luz a no tenerla. Hay muchas cosas que tenemos que ser conscientes de eso. Si ustedes, yo espero en Dios que nunca lo hagan, pero si han tenido la experiencia de vivir en una silla de ruedas, es terrible. Yo lo sé porque lo viví. Ver el mundo de la cintura para abajo es terrible. Tener la mitad de tu estatura es terrible. Que la gente no te pueda ver y que tú tengas que volver hacia arriba es terrible, es deprimente. Imagínense la gente que está viviendo de todas las posibilidades. Después de los 60, bueno, ya parece que nos condenaron a los que estamos después de los 60 a que nos muramos. Ya somos gente no elegible para sobrevivir. Y eso es algo terrible porque estamos descubriendo recién que la vida intelectual empieza en este momento. Entonces,
que nos condene la sociedad o que condene una sociedad, un grupo de individuos a morirse porque ya son viejos, esto es terrible. Asumirlo es peor, decir que sí, esto es peor, que lo planteen es terrible. Hablemos de las mujeres violentadas. Qué pesado es esto. Qué terrible es que tu verdugo sea la persona que le hice la confianza. Qué terrible es que tu verdugo sea alguien a quien le dijiste te amo. Qué terrible que tu verdugo sea el que es tu padre o la madre de tus hijos. Qué terrible que tu verdugo sea el que respira junto a ti. Qué terrible que tu verdugo sea con el que compartiste tus sueños e ilusiones. Qué terrible que tu verdugo sea aquella persona a quien le diste tu amor. Eso es terrible. También terrible resulta para las personas que viven en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Los millones que hay en México y los millones que va a haber ahora. Terrible también para los que usan transportes colectivos. Terrible para los que tienen negocios independientes y que estamos sufriendo para ver qué va a pasar. Pagar la nómina no es fácil, no ha sido fácil. Y pagar la nómina en esos tiempos es mucho más difícil y se va a poner peor. Terrible para los que han perdido todo. Y hemos visto videos de empresarios que han perdido todo. Y tengo amigos empresarios que han perdido todo. Es terrible lo que está sucediendo, pero esa es la realidad. Esta pobreza que vemos, esta pobreza que sentimos, esta pobreza que comemos, que olemos, que respiramos, es real. No es algo que esté ajeno. Es tan real como estar a unos kilómetros de la casa de un servidor. Es tan real como estar a unos kilómetros de sus casas. Esa es la pobreza que está. Y esto que estamos viendo se va a multiplicar por millones. De verdad, el panorama es terrible. La violencia, repito, y esta foto, que parece vieja, es una foto tomada de una página de internet reciente de las mujeres que han muerto. Por esto, 2.650 hermanas han perdido la vida después de que denunciaron violencia intrafamiliar. Acaban de ver sus rostros. Esos rostros que aparecen en color sepia y gris fueron rostros reales que se animaron a denunciar a su verdugo del que ya hablamos y que fueron asesinadas. Su único pecado es ser mujeres. Su único pecado es que sobre sus cabezas pesa la otra mitad del mundo. Diferentes perspectivas del encierro. La violencia que sigue contra nuestros compañeros que están atendiendo a los pacientes, especialmente, y repetimos, a las mujeres. Esto ya lo habíamos platicado y sigue pasando de manera que se está incorporando como una práctica sistemática. La paradoja es que yo vi ahora un reporte en un poblado de Oaxaca donde habían denostado a los trabajadores de la salud. Ahora los pobladores tienen miedo porque ya vieron la muerte de cerca dentro de sus familias. Y me recuerda un cuento de la peste roja de Albert Camus, en donde se cierra el palacio y la máscara con la muerte roja era la peste. Entonces ya la muerte está dentro de todos nosotros. Es algo con los que tenemos que habituarnos a hablar. Es el lenguaje cotidiano de la pérdida y del pésame cercanísimos. Después del encierro, decimos entonces, tendremos problemas de desconfianza, de adaptación, de miedo, de trabajo, de escuelas, de pérdidas. Podemos regresar al momento previo al encierro, y eso lo pregunté la otra vez y lo retomo. Mi opinión es que sería ideal que regresáramos a gozar de esa libertad física, pero no como estábamos trabajando, no como éramos antes, que regresáramos cambiados. Porque si regresamos exactamente al momento previo, si hiciéramos un rewind del movimiento, va a pasar lo mismo y nos vamos a encontrar con las mismas pérdidas. Es momento de decisión, momento de decisiones difíciles, pero ya se empieza a ver el amanecer. Por lo menos nosotros lo podemos plantear. Y les puedo prometer algo: lo que está en su mente y en su corazón está en realidad. Si lo piensas, lo haces. Si lo crees, lo creas. Y no es un choro. Es algo que está demostrado neurofisiológicamente. No sé si recuerdan ustedes cómo pueden cambiar su pH sanguíneo con la respiración. Es un truco muy viejo que es muy bueno para relajarte. Lo puedes hacer, puedes cambiar tu pH. Puedes cambiar tu frecuencia cardíaca si te enfocas.
Puedes cambiar tu tensión arterial si sabes cómo hacerlo. No es difícil hacerlo. Antes de llegar al amanecer, porque ya la parte, como se los prometí, esta parte es muy densa y muy oscura, quiero compartirles un video que yo lo vi en Twitter y lo grabé con mi celular. El sonido no es bueno, pero no importa el sonido. Quiero invitarles a que vean el lenguaje corporal de la protagonista y los subtítulos que están en amarillo. Si tienen problemas para verlos, me dicen y lo suspendemos. Dura un par de minutos con mucho. Va. Bueno, como pudieron apreciar a esta persona de raza negra, ella dice algo que a mí me parece demoledor y que lo traigo aquí. Dice, sí soy negra, pero no estoy oprimida. Sí vivo en un lugar donde tengo oportunidades y las aprovecho. No me quieran venir a convencer con su rollo, con su discurso, de que por ser negro estoy condenado. Lo traigo como final de la reflexión antes de terminar, porque todo lo malo que puedan decir, todo lo malo que podamos ver, es un rollo que no nos tiene que convencer. No porque estamos en esa situación difícil, tenemos que convencernos y quedarnos con la idea de que somos oprimidos y de que nos va a ir mal. Tenemos las herramientas para decir, la situación está así, la situación no es buena, y es muy sano tener claridad del diagnóstico en lo que estamos. Lo que no es sano es convencernos y dejarnos llevar por la inercia de lo que está mal. Es el momento de asumirnos como personas libres, como personas pensantes, como personas conscientes, saber de dónde venimos, saber de dónde tenemos el polvo de las estrellas inserto en nuestro DNA, y con esa convicción y con esa creencia que somos creados por algo superior, tener la misma convicción de que vamos a salir adelante, de que ningún discurso de opresión sobre nosotros nos va a vencer, de que tenemos los elementos para triunfar, de que tenemos los elementos para que usar los nuevos paradigmas para cambiar la realidad y para sobresalir y para vencer y para plantear la nueva realidad desde nuestra forma de pensar, que es el amor por el ser humano, el espíritu de servicio, la
solidaridad, el convencimiento de que juntos podemos llegar. Muchísimas gracias.